Para los antiguos, el sello era un certificado de propiedad, y es justamente lo que el sello de Dios representa. Básicamente se considera ese sello como la observancia del sábado, pues remite a la creencia y a la confianza en el Creador del universo y de la humanidad. Ese sello, sin embargo, solo será colocado en los que demostraron un carácter semejante al de Cristo. Significa obediencia por aceptar la gracia de Jesús. En oposición al sello de Dios, Satanás presenta una alternativa no bíblica, que es la aceptación del domingo como el día del Señor. En medio de la prueba final de fidelidad de las personas, poco antes del regreso de Cristo, los que rechacen el sello de Dios en su esencia recibirán otra marca. Esa será la marca de la bestia, descrita en Apocalipsis 13. Una marca que conscientemente representará la concordancia en seguir un principio de adoración que deshonra a Dios y afronta directamente su ley. Esa bestia es un poder religioso que, combinado con un poder político, trabajará para imponer leyes, determinando la elección entre la adoración a lo que Dios estableció o no. Nadie recibió aún esa marca de la bestia. Por lo tanto, hoy es el momento de conocer más sobre el sábado, que identifica quién es Dios y cómo es su pueblo. Hoy es la oportunidad de profundizar sobre el tema. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. ¿Qué tal, amigos? Una vez más nos encontramos por medio de este espacio, de esta serie de eventos proféticos. En este caso nos ha tocado el tema número 7, el sello de Dios y la marca de la bestia. Te invito a quedarte, a compartir, toma nota de lo que vamos a analizar en este día, porque este tema es algo muy importante que nos habla de lo que pasó, de lo que está pasando, sobre todo de lo que va a pasar en el futuro. Siguiendo la cadena de eventos proféticos que venimos analizando, vamos a ver que estamos muy cerca del tiempo de las cosas descritas en este tema. Quédate y comparte este tema con tus amigos y sigue participando de las otras sesiones que vamos a ir subiendo. Esto es Principio de Vida. Bien, querido, como puedes ver en la imagen, hemos puesto polos opuestos, dando cosas como afirmativas, ¿no? El sello de Dios con una referencia al séptimo día de la semana, al día de sábado. Y hemos puesto como un polo opuesto la marca de la bestia con el primer día de la semana, con referencia al día de domingo. De este tema de la marca de la bestia se ha hablado mucho en el mundo cristiano, sobre todo los evangélicos. Creen que la marca de la bestia es una marca que viene en los códigos de barra de los productos. Otros creen que es un chip que será implantado en la mano derecha. Algunos decían que el chip que quería hacer Obama con razones de salud médica en Estados Unidos era la implantación de la marca de la bestia, y infinidades de ideas de lo que las personas creen de lo que será la marca de la bestia, pero ninguna de ellas son. Ahora, algo es muy llamativo, que en las escrituras la Biblia dice que la bestia de Apocalipsis capítulo 13 pondrá una marca, y que el que no tenga esa marca no podrá ni comprar ni vender, produciendo una angustia muy grande entre los que quieran seguir a Dios, porque no van a poder ni comprar ni vender en ese tiempo X del futuro. Ahora, la Biblia no nos dice en la comparación de texto qué es la marca de la bestia. O sea, la marca de la bestia es tal cosa. Eso no está, no existe. Pero la Biblia sí nos dice claramente qué es el sello de Dios. Y vamos a ver que vamos a llegar con la lógica a mostrar qué es la marca de la bestia. Lo que es el sello de Dios es aquello que demuestra la autoridad del Creador.
de Dios como gobernante omnipotente de todo el universo, porque en este mandamiento se expresa a Dios como creador y como gerente de su dominio. Ahora, la marca de la bestia expresa lo contrario. Es lo que la bestia denota como su autoridad para cambiar o para modificar los estatutos escritos por Dios. Aunque se quiere hacer entender que este cambio está en las Sagradas Escrituras. Más bien vamos a llegar a estas conclusiones, queridos amigos, que la marca de la bestia tiene que ver en la lucha final entre los mandamientos de Dios expresados en Éxodo 20 por los mandamientos que fueron cambiados por la Iglesia popular en la Edad Media. Más bien, el que comenzó con el cambio fue Constantino el Grande en el 321. Después la Iglesia terminó aceptando el cambio, pero Constantino el Grande era un emperador romano pagano que nada tenía que ver con teología, con cristianismo, sino que fue un astuto, un sagaz rey que vio que el imperio se estaba dividiendo y necesitaba unificarlo. Entonces decretó que cesen las persecuciones a las minorías cristianas y que se declare el cristianismo como religión oficial del imperio. Lo más llamativo es que Constantino nunca se bautizó. En el momento de su muerte, de su agonía, lo bautizaron, pero no fue con su voluntad. Constantino el Grande, luego de unificar el imperio, siguió siendo pagano, adorando a sus deidades, como todo romano, pero promoviendo una amalgama entre el cristianismo puro y el paganismo romano. Bien, para entender este tema de la marca del Dios y el sello de Dios y la marca de la bestia, debemos recurrir a muchos temas dados por sentados que ya se los tiene como asimilados. Yo les voy a decir de una manera muy rápida, muy fugaz para que ustedes puedan entender. En el capítulo 12 de Apocalipsis se nos habla de que hubo una gran batalla en el cielo. El dragón y sus ángeles combatía con Miguel y sus ángeles, mas no prevaleció ni se halló lugar para él en el cielo y fue arrojado del cielo a la tierra. Aquí se nos describe en Apocalipsis 12 la controversia que fue originada en el cielo entre Luzbel, ese ángel de luz que luego se convirtió en diablo y Satanás, y Micael, el arcángel Micael o Miguel, cuyo nombre quiere decir ¿quién como Dios? Y el único que es como Dios es Jesús. El arcángel Miguel, esto es tela para otro tema, el arcángel Miguel es Cristo. Entonces, esa controversia en el centro de Apocalipsis nos demuestra que el libro de Apocalipsis te va a revelar lo que acontece en el mundo. La controversia de Satanás, originada en el cielo, trasladada acá a la tierra, cuando hizo caer a Adán y Eva. Desde entonces, cuando cae Adán y Eva, Dios le dice a la mujer, dando una profecía en Génesis capítulo 3, pondré enemistad entre ti y la serpiente, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Y esa fue una controversia. La descendencia de la mujer por los siglos y la descendencia de la serpiente por los siglos, mostrándonos siempre dos corrientes opuestas, los hijos de Dios y los hijos que hacen la voluntad de Satanás. Desde lo antediluviano, desde lo postdiluviano, desde los tiempos de los israelitas, siempre se vio esa controversia. Ahora, cuando Cristo muere, funda otra iglesia que se llama cristiana, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana era la encomendada por Dios de llevar el evangelio a toda tribu, nación y lengua, pero el diablo se iba a encargar de que esa iglesia fuera perseguida,
que se corrompiera, mas no la pudo destruir, y quedó un remanente de esa iglesia. Vamos pasando los siglos, llegando a nuestros siglos, a nuestros días actuales. Las escrituras nos declaran que Satanás intentó pervertir la verdad pura de esta iglesia. Nos dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, que Satanás solamente no únicamente la persiguió, sino que también intentó pervertir su doctrina y lo logró. Ahora dice en el capítulo 12, el versículo 15, dice: y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada por el río. Razonemos. Satanás larga de su boca agua como un río. Cuando Cristo dijo en San Juan capítulo 7, el que en mí cree, de su interior brotarán ríos de agua viva, esto hablando del Espíritu Santo que habían de recibir. Y predicaban la verdad los apóstoles cuando recibieron la lluvia temprana. Satanás hace lo opuesto, larga ríos de agua, podríamos decir putrefacta, llena de doctrinas erróneas, porque Satanás cuando habla de suyo habla porque es padre de mentira, entonces mezclaba el engaño con la verdad, tal como hizo con Eva en el Sinaí, en el Edén. Mezcló la verdad, mezcló el engaño, y fue el resultado la caída de la pareja recién creada. Bien, entonces, entre esas cosas que entraron como engaños de Satanás, surge el día de reposo propuesto por Roma, el día de domingo en honor a la resurrección. Ahora, vamos a ver, como pueden ver en la pantalla, que nadie está exento de esta gran controversia. De un lado, Cristo, en el medio estamos todos nosotros, y del otro lado está este ángel caído y rebelde. Satanás desea que todo el mundo sea engañado y que finalmente reciba las consecuencias que él mismo acarrea sobre sí. Su plan consiste en quitarle la mayor cantidad de hijos a Dios y provocarle dolor a Dios, y mostrarle a Dios todas las personas que lo siguen y que lo desprecian a Dios y aman el mundo, aman las cosas del mundo. Bien, vamos a ver que esta controversia originada en el cielo se trasladó, y en el tiempo del fin se va a agudizar aún más esta controversia. La Biblia nos declara que va a haber una persecución en el tiempo del fin contra aquellos que no acepten la marca de la bestia, los que no adoren su imagen, los que no se postren a su imagen. Entonces van a recibir, los que no adoran su imagen, van a recibir el sello de Dios. Como hemos estudiado de la lluvia temprana y lluvia tardía, vimos que cuando se produzca ese último gran mensaje, todo el mundo tendrá la oportunidad de escuchar el mensaje, hasta las islas más remotas. Toda tribu, lengua y pueblo y nación va a escuchar el mensaje poderosísimo, porque es la última oportunidad de salvación para el mundo entero. Ahora, ese mensaje con poder va a despertar al dragón dormido, va a despertar a la bestia, va a despertar oposición en distintas partes del mundo, va a despertar peligros que van a tener que afrontar los cristianos. Ahora, como pueden analizarlo en el tema anterior, Dios tiene hijos en distintas denominaciones del mundo, pero cuando venga la lluvia tardía, sus hijos verdaderos van a oír su voz y van a abandonar esos cultos religiosos o el paganismo y van a ir al verdadero pueblo remanente, con las características bíblicas del pueblo remanente. Y aquellos que abandonen y vengan al pueblo remanente van a ser sellados en sus frentes.
Y los que no abandonen como consecuencia van a recibir la marca de la bestia. Todo aquel que no acepte la verdad del último mensaje va a recibir la marca de la bestia y va a tener una consecuencia nefasta al final del tiempo. Tiempo del cual no estamos muy lejos. Bueno, en el capítulo 12, el versículo 1 al 13, nos muestra una mujer con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas y está vestida del sol. Esta iglesia es la iglesia de Cristo a través de los tiempos, la cual venía del judaísmo expresado en las sombras de las verdades que iban a cumplirse con el Mesías. A esto se refiere la luna debajo de sus pies. La luna refleja, pero no es el sol mismo, sino que es la sombra de lo que es el sol. Este evangelio, dado en misterios, en enigmas, era revelado con el cumplimiento de la venida del Mesías y su ministerio sacerdotal. Ahora nace el cristianismo y esta iglesia, esta mujer, está cubierta del sol, está llena de la justicia de Cristo y tiene una corona de 2 estrellas que simbolizaba el ministerio de los 12 apóstoles. Esta iglesia pura nos aparece como en una fotografía en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 6. Vemos la iglesia triunfante, los 144.000, con la característica que ustedes pueden ver allí. Les invito a que lean. No es difícil de entender, son 144.000 literales que van a dirigir el último movimiento de predicar en el mundo. Y tienen esas características que ustedes pueden leer. Pero el mensaje que ellos van a predicar está en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 en adelante. Dice lo siguiente: y vi otro ángel volar por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno. Fíjense que no es un evangelio nuevo, es el evangelio que siempre fue, eterno como el Padre eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, toda tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué contenía este mensaje eterno? Dice el versículo 7. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria o dadle honra. ¿Cómo se teme a Dios y se le da honra? Ya vamos a ver. Porque la hora de su juicio es venida. Llegó el juicio de Dios. Llegó el juicio de Dios y cada uno va a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. Ahora dice: y adorad. Fíjense que es una cuestión de adoración. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adorad al Creador. O sea que este mensaje tiene una connotación de la verdadera adoración. Y vamos a ver a qué se refiere. Lo está diciendo indirectamente en esta cuestión de la verdadera adoración al Creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Primero queremos ver esto: temed a Dios y darle honra. Tenemos una larga y extensa comparación de textos para demostrar qué quiere decir la escritura con temed a Dios y darle honra o darle gloria, pero vamos a ir directamente al texto más taxativo de esta temática, el libro de Eclesiastés. Y en el capítulo 12, el sabio Salomón va a despedir su mensaje con estas palabras. El hombre más sabio de todas las edades nos va a decir lo siguiente. Capítulo 12 de Eclesiastés, el versículo 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, lo mismo que Apocalipsis. Teme a sus mandamientos. Escuchen lo que es el temor de Dios. Temor de porque Él es fuego consumidor, porque Él es justicia, porque Él es amor. Y la ley de Dios está basada sobre el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Teme a Dios teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guardar sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. ¿Por qué hay que hacer esto? Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio,
el cual se hará sobre toda cosa, sea oculta, sea buena o sea mala. Toda obra a juicio. ¿Y cuál será la legislación? ¿Cuál será la norma en la que se mide en ese juicio? Los 10 mandamientos eternos de la ley de Dios. Fíjense que en el mismo capítulo 14 de Apocalipsis que estábamos leyendo hace un instante, se nos habla de que el mensaje de los 3 ángeles contiene también esta aclaración. Los santos. Hay una iglesia que habla mucho acerca de los santos. Está muy bien que quieran creer en los santos, en las intercesiones, pero yo les diría, ¿ustedes creen en los santos? Bueno, entonces hagan lo que los santos hacían. Hagan lo que María hacía. ¿En qué creían los santos? ¿En qué creía María? ¿María guardaba los mandamientos o no los guardaba? María era una mujer santísima de Dios y guardaba los mandamientos. ¿Cuáles? Los de Éxodo 20 o lo que cambió Constantino en el 321. ¿Cuáles mandamientos guardaban los apóstoles, los santos apóstoles? Fíjense lo que nos va a hablar acá acerca de la santidad. En el capítulo 14, el versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces leímos en el versículo 7 hace un instante: temer a Dios y darle honra. ¿Cómo se hace eso? Guardando los mandamientos de Dios. Y además dice: porque ha llegado la hora del juicio. Y además agrega: adorad. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con el sello de Dios. Adorad. Adorad al Creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia en Apocalipsis nos muestra una iglesia pura vestida del sol, con 12 coronas en su cabeza y la luna en sus pies. Pero también nos habla de una iglesia que se corrompió, que salió de Dios, pero se corrompió. En Apocalipsis capítulo 17 se nos muestra a una mujer, una ramera, la gran ramera de Apocalipsis, la cual tiene un cáliz en su mano lleno de el vino del furor de su fornicación, que eso quiere decir falsas doctrinas, de las cuales ha dado a beber a todas las naciones, a todos los reyes del mundo. Esto es todo un símbolo y toda una hermosa explicación, pero no para este tema. Entonces, esa controversia se nos traslada a estos modelos expresados en símbolos: la mujer pura y la mujer ramera. Y esta mujer pura tiene una creencia y esta mujer ramera tiene otra creencia. Pero estamos hablando de creencias, querido, no hablamos de personas. Hay muchas personas que están en la iglesia verdadera, pero dejan mucho que desear en su vida o en su vida íntima. Y hay gente que está en sistemas caídos, en sistemas de adoración equivocados, pero son poderosas almas que el Señor tiene guardados para cuando venga la lluvia tardía y que están haciendo el bien en este momento, están haciendo el bien en otros lugares. Bien, ahora, esta referencia que leímos, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, nos hace una especificación de los 10 mandamientos. Hasta el siglo XIX, todo el mundo había creído en la verdad expresada por la iglesia romana, en que el sábado fue cambiado al domingo como honor a la resurrección de Cristo, lo cual no es bíblico. Eso fue cambiado por Constantino, como antes dijimos. Pero acá, cuando viene el mensaje del primer ángel, se nos hace rever esto. Vayan y estudien qué quiere decir el creador de las fuentes del cielo, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos, nos damos que hay una referencia directa al día de reposo. Vamos a ver lo que dice en Éxodo capítulo 20, el versículo 8 en adelante. Éxodo 20, el versículo 8 en adelante. Nos habla de adoración. Entonces ahora la pregunta es: ¿en qué día debemos adorar a Dios? ¿En el día que uno le parezca? ¿Todos los días, como dicen los testigos de Jehová? O sea, no tendrían que trabajar nunca, se morirían de hambre, ¿no? ¿O
guardar ambos, guardar el sábado, el domingo, por las dudas, no nos equivoquemos, o guardar el domingo. ¿Cuál es el día del Señor? Dice en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un día santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces no puede ser el reposo todos los días, como dicen los testigos de Jehová. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora viene la referencia que acabamos de leer de Apocalipsis. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Fíjense, no está hablando del dominio, de su jurisdicción como rey, de su, podremos decir, profesión creador. Nos está mostrando mucha autoridad en este mandamiento de parte de Dios. Ustedes lean los 10 mandamientos y van a ver que los otros 9 no hablan así, con esa autoridad. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová bendijo y santificó un día. Fue el día de sábado. No fue el día de la resurrección. Eso no está en la Biblia. Fíjense esto. Leamos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Es lo mismo que nos dijo el mensaje del primer ángel. Entonces acá vamos a empezar a ver qué tiene que ver este mandamiento con el sello de Dios. Si bien la Escritura nos va a decir que el agente sellador es el Espíritu Santo, el sello de Dios está en los 10 mandamientos. Y específicamente en los 10 mandamientos el que tiene la señal de autoridad de Dios, que es el 4.º mandamiento. Vamos a ver textos que nos hablen acerca de la autoridad de Dios y del sello de Dios. Según las Sagradas Escrituras, le vamos a preguntar a la Biblia, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Qué es el sello de Dios? Éxodo, el capítulo 31, el versículo 13, nos va a decir lo siguiente. Dice lo siguiente en el versículo 13. El versículo, sí, 13 y 14. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Alguien podría decir que sí, es el sábado, pero que era para los judíos. Ya vamos a saber si esto era para los judíos o va a seguir siendo por la eternidad. Dice en el versículo 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y si dice para siempre, ¿por qué se terminaría con Cristo? No fue para siempre entonces. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7.º día cesó y reposó. Sigue hablando del mismo lenguaje del mensaje del primer ángel de Apocalipsis. El versículo 18. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. El sábado es señal para el pueblo de Dios. Dice el versículo 16, no quise leerlo antes para darle este cierre. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por las edades por pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir siempre. Perpetuo. Para siempre. Esas son las palabras que usa Dios. ¿Cómo puede ser que los evangélicos afirmen entonces que quedaron abolidos con los 10 mandamientos quedaron abolidos con Cristo en la cruz? Quiere decir que hay algo que no concuerda con ese mensaje. Vamos a seguir viendo más textos que nos hablen acerca del sábado como sello. Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 20, el versículo 12. Dice lo siguiente. El 20, versículo 12, dice lo siguiente. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué es el sábado? El sábado es una señal.
como dijo Moisés, como le dijo Jehová a Moisés en Éxodo. Es una señal. Ahora dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y usted mira, está leyendo la palabra señal y vos está hablando del sello. En Apocalipsis habla sello, no señal. Vamos a ver, les voy a mostrar ahí la plaquita, que la palabra original quiere traducir sello o señal, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es decir, sello o señal de Dios. Ahora, leamos por ejemplo el capítulo de Efesios, capítulo 1, el versículo 13 nos va a decir lo siguiente. Una vez que entendimos que el sábado es a lo que se hace referencia en el mensaje de los 3 ángeles, que vimos los versículos que nos hablan de que la señal entre el verdadero pueblo de Dios y Dios es el sábado, ya vamos entendiendo lo que vimos en la imagen que le dejé arriba, por qué hacía referencia, dando como afirmativo que el día de sábado es la señal o es el sello. Dice en el capítulo 4, el versículo 30 de Efesios 4:30, dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el que sella, es el agente que produce el sello. Pero ¿qué es lo que queda señalado en la persona? Son los mandamientos de Dios. Es el mandamiento con el nombre de Jehová implícito en él. Vamos a ver Efesios capítulo 1, el versículo 13 nos dice lo siguiente, de este tiempo que va a venir de la lluvia tardía, en el cual esperáis también vosotros en oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchos se pelean por debatir si el sábado es el sello, si el Espíritu Santo es el sello, pero la mejor conclusión que podemos sacar de esto es que el Espíritu Santo es el agente sellador, es el que trabaja en el corazón, es el que convierte al hombre, es el que convence de pecado, de juicio, de justicia. Y finalmente el que va a poner el sello. ¿A dónde va el sello de los hijos de Dios? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 14 que estábamos leyendo. Ahora vamos a ver a la iglesia triunfante. Se nos muestra este cuadro. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144.000, escuchen esto, que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. ¿Por qué escrito en la frente? Porque lo aceptaron por convicción. Y retengan esto, queridos. El sello de Dios se lo acepta por convicción, por fe. Es imposible que se lo pueda imponer. Ahora, van a ver que la marca de la bestia va en la frente y va en la mano derecha. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Ya vamos a ver eso. Entonces, bueno, nos sigue hablando las características hermosas de los 144.000, las cuales yo les aconsejo que lean. Bien, ahora, en el capítulo 13, que es justamente lo anterior a estos 144.000 que se muestran victoriosos, se nos va a mostrar de qué están festejando la victoria con el Cordero en el monte de Sión. Hay una bestia que sube del mar, esa bestia es Roma, y hay otra bestia que sube de la tierra en el versículo 11. Y esa bestia que sube de la tierra le da todo su poder, todo su dominio y grande autoridad para que esta iglesia romana vuelva a cobrar poder como en la Edad Media y mande a pisotear las libertades de conciencia
muchas partes del mundo, obligándolos a que adoren a la imagen, que se inclinen ante ella, a la imagen de esta bestia, y les va a imponer una marca. Entonces dice el versículo 17, ahí nos habla de la marca de la bestia. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es la señal de la bestia? Si el sábado de Dios es la señal de autoridad de Dios, la marca de la bestia es la señal de autoridad de la bestia. Y como yo les voy a poner ahí para que ustedes la lean a la cita, la iglesia cambió los mandamientos de Dios. Sacó el segundo mandamiento que prohibía hacerse imágenes. Lo sacó. Y al día de sábado lo cambió y puso santificar las fiestas. Y para que no le queden 9, dividieron al 10º de la codicia, lo dividieron en 2, separaron: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y lo separaron: no codiciarás las cosas, la casa, los bienes de tu prójimo. Entonces, queridos amigos, no hay un versículo que te diga explícitamente qué es la marca de la bestia, pero sí te dice qué es la marca o el sello de Dios. La autoridad de Dios es el día verdadero, el día de sábado. En ese mandamiento se expresa el verdadero Dios creador. La bestia hace lo opuesto. Siempre Satanás hizo lo opuesto, parecido, mezcló. ¿De qué manera? Le puso el día de la resurrección. Veneramos el día de la resurrección. Esto ya lo había advertido la palabra de Dios en el libro de Daniel 25. Allá se nos expresa el símbolo de una bestia del cual sale un cuerno pequeño, que tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes blasfemias y grandezas. En el versículo 25 se nos dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Produjo todo un cambio en el sistema de notación de los años. Pasó de un calendario lunar a un calendario solar, el famoso calendario gregoriano. Cambió los límites separados naturalmente por tarde a tarde, que es lo que te delimita el sol, lo que dura un día, a 12 a 12. Y también cambió lo que ya mencionamos, el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento del sábado al día domingo. Entonces esto estaba profetizado, amigo, en la Biblia. Vamos a poner el acelerador en esto. El primer mensaje del primer ángel que predica a la iglesia genuina de Dios nos decía: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, el mar y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Ahora, el segundo mensaje nos va a declarar a todos los sistemas religiosos del mundo como caídos, como que practican verdades a media y están muy mezcladas de error. Por ejemplo, leemos en el capítulo 14, el versículo 8: y le siguió otro ángel diciendo: ha caído la gran Babilonia, la mística. ¿Quién es esa gran Babilonia? De la misma que estamos mencionando, que va a poner la marca de la bestia. Aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esas son las falsas doctrinas. El segundo ángel declara a la gran Babilonia caída, y a todas aquellas religiones cristianas que son portadoras de parte de esa verdad. La mayoría de las 8.000 religiones cristianas en el mundo, salvo 2 o 3, guardan el día cambiado por Roma. O sea, el mundo protestante que salió de Roma protestando por las cosas que se hacían adentro, finalmente dejó de protestar luego de un tiempo y no fue un cambio completo. La mayoría de las iglesias protestantes siguen con la marca de autoridad de Roma, siguen guardando el día domingo. Ahora el tercer ángel nos va a decir algo muy, muy importante, queridos amigos. Analicemos lo que se nos dice acá. Dice:
en el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Mira, ¿no? Allá se nos habló de adoración a Dios. Ahora se nos está hablando de adoración a la bestia y a su imagen, ¿no? Miren, en el tiempo del fin, cuando venga la lluvia tardía, esto va a recobrar un poder enorme. Y ahí sí va a ser de salvación o de perdición. No va a ser como es hoy en día. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen o estatua, en otras traducciones, eikos del original se traduce como estatua o imagen. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar con ese? Ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual será echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Guarda, miren esa gravísima amenaza. La amenaza más grande que se haya hecho por parte de Dios en la historia. Van a ser echados en el lago que arde con fuego y azufre los que reciban la señal de la bestia. Cuando llegue el tiempo que por medio de legislación humana se va a obligar a adorar a la imagen, se nos va a obligar a venerar el día de autoridad de la bestia, ahí estará recibiendo la señal de la bestia. No era ningún chip, no era ningún código de barra. Esto es para los hermanos evangélicos. Es lo opuesto a la autoridad de Dios. Ahora, me llama mucho la atención siempre el versículo 11. ¿Qué pasa con estas personas que se pierden? Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo. Me llama mucho la atención. Dios nos habla de su reposo, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra, mas el séptimo reposó, que es el reposo por la eternidad. En el libro de Isaías capítulo 66 vamos a ver al final del tema que se va a guardar el sábado por la eternidad en el cielo, querido amigo. ¿Qué más pruebas quieren? No era para los judíos y ahora tampoco es para los gentiles, sino que todos los gentiles que creen en Cristo se transforman en verdaderos judíos, porque lo dice el apóstol Pablo, no es el judío, no es israelita en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Entonces, si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos verdaderamente descendencia o simiente de Abraham. No tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. La señal de la bestia. ¿Por qué se pone en la mano derecha o en la frente? Hay mucha gente que cree y con todas sus capacidades cognitivas van a rechazar el mensaje final cuando venga la lluvia tardía. Eso la van a recibir en la frente, porque creyeron en la marca de la bestia. No quisieron creer en el sello de Dios. Ahora, hay muchos que no van a creer, pero se los va a obligar y se les va a poner una marca en la mano derecha. En la mano derecha se ponían sellos a los esclavos en la antigüedad. Es una señal de esclavitud. Ahí se van a pisotear todas las libertades de conciencia de todas las democracias del mundo. Por supuesto, las democracias van a desaparecer cuando venga este tiempo, ¿no? Vamos a hacer un recorrido de qué es lo que va a pasar con las personas que reciban la marca de la bestia. El símbolo de la autoridad de la bestia. Dice en el capítulo 16, el versículo 2, por ejemplo. Cuando Dios mande la plaga de la ira, el tiempo de angustia, cual nunca fue sobre el mundo ni será otro, Dios manda las plagas y los ángeles derraman las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, los que no reciben las plagas son los que tienen el sello de Dios, son salvados en ese tiempo. Y los que van a sufrir las plagas indescriptiblemente espantosas de la ira de Dios son aquellos que tienen la marca de la bestia. Ahora dice en el capítulo 16, el versículo 1 y 2. Y oí una voz
del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Qué más? Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal o la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Fíjense sobre quiénes van a caer las plagas de la ira de Dios. Luego de que Cristo venga y rescate a su pueblo, luego que ya haya caído las plagas, Cristo va a quemar todo el mundo y con todo lo que contiene, y va a llevar a los justos sellados a las glorias eternas del cielo. ¿Qué va a pasar después cuando sea el juicio con aquellos que recibieron la marca de la bestia? En el capítulo 19, el versículo 19, el 19-20, leamos esto. Dice lo siguiente: y la bestia fue presa. Todo lo que simboliza esta bestia, toda la gente que engloba en esta bestia, porque son símbolos, queridos amigos. Y con ella el falso profeta, también todos los que están simbolizados, las personas que están simbolizados, sobre los que accionan o los que traccionan esto que quiere decir el falso profeta, que habían hecho las señales delante de ella, porque lo van a hacer con muchas señales y prodigios y engaños satánicos, como vimos en el tema anterior, queridos, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. ¿Qué va a pasar con todo eso? Todos estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Eso va a ser finalmente el resultado de los que no quisieron recibir el sello de Dios para salvación. Ahora, la pregunta es, acabamos de ver que estos fueron engañados con las señales. ¿Por qué son engañados? ¿Por qué no deciden? ¿Por qué no van a decidir por la verdad? ¿Por qué se van a conformar con el engaño? Eso es una pregunta que yo también siempre me hice, ¿no? Y nos vamos a responder esta pregunta con lo dicho en Primera de Tesalonicenses por el apóstol Pablo. Dice en Primera de Tesalonicenses, perdón, en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 se nos habla de la manifestación del misterio de iniquidad, y que se iba a manifestar un inicuo que iba a sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios, ¿sí? Y nos va a decir que en el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Hasta cuándo va a estar ese inicuo que se sienta en el trono de Dios y dice ser el representante de Dios en la tierra y tiene la prerrogativa de poder perdonar pecados, de enviar gente al cielo, de enviar gente al purgatorio o de enviar gente al infierno? ¿Hasta cuándo va a estar ese ministerio de iniquidad? El cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Va a estar hasta que Cristo venga haciendo esa obra que estamos analizando en este momento. Dice en el versículo 9, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales milagrosos. Miren qué van a hacer. Potencias y señales milagrosos según operación, ¿según quién? Según Satanás. ¿Y por qué ahora llegamos a esto? ¿Por qué se pierden los que se pierden? ¿Por qué llegamos a este punto de inflexión de que las personas rechazan el sello de Dios y reciben la marca de la bestia? Con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por eso, pues, les envía Dios operación de error o espíritu de error, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. Por eso se pierden los que se pierden, porque no han recibido el amor a la verdad. Queridos amigos, la verdad es Cristo.
Las Sagradas Escrituras nos enseñan solamente que hay tres verdades, tres explicaciones de lo que es verdad en la Biblia. La palabra de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y la otra significado de verdad está en el Salmo 119, 151. Tus mandamientos son verdad, establecido eternamente. Debemos amar la verdad, porque amar la verdad es amarlo a Cristo. Si alguno dice que está en Él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en Él. El que dice estar en Él debe andar como Él anduvo. Eso está en San Juan, en primera de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 8, pueden leerlo ahí. ¿Y cómo andaba Jesús? Jesús andaba así. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Yo siempre hago la voluntad de mi Padre. También nosotros debemos hacer esto. Yo sí he guardado la voluntad de mi Padre. Vamos a terminar. La recompensa final está clara. Los que reciban la marca de la bestia van a recibir las plagas y la condenación eterna. Los que reciban la señal o sello de Dios, los que aman la verdad, van a recibir las glorias eternas. Hermano, querido amigo, nadie está exento de esta obra que se va a hacer en el mundo entero. Aún no llegó, pero cuando llegue, todo el mundo va a saber. La lluvia tardía va a ser tan poderosa que aún en lugares más remotos donde aún no entró el cristianismo, se van a levantar personas que van a hablarle de Dios y de su ley en todo el mundo, querido amigo. ¿Cuál va a ser la recompensa final de los que reciben el sello de Dios? Van a estar de pie con el Cordero en el monte de Sión. Y vamos a ver lo último para el análisis de este estudio. En el capítulo 7 de Apocalipsis vamos a terminar. En los versículos 1 al 4 se nos mostraba que los ángeles estaban sosteniendo los cuatro vientos, que son guerras, que iban a destruir los árboles, la tierra, el mar. Y vino un ángel que venía del sol con el sello del Dios vivo. Este es el sellamiento que hablamos la vez pasada, que es cuando se va a poner el sello de Dios. Y les decía, no suelten los vientos hasta que hayamos sellado. Luego se comienza a mencionar 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad. Esas tribus son todas simbólicas, querido, no vaya a creer que son israelitas literales. Esas tribus se perdieron hace muchísimo antes que la diáspora, ya estaban perdidas las tribus. Entonces nos muestra el resultado final. Dice el versículo 9, después de estas cosas miré y aquí una gran compañía. Ya no eran 144.000, eran muchísimos, la cual ninguno podía contar. ¿Cómo que no se podía contar si un montón de números muy grandes que no habla la Biblia? Acá dice no se puede contar. ¿Saben cómo qué? Como la promesa que se le hizo a Abraham. Mira la estrella del cielo, así como no se pueden contar, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, no se puede contar, así será tu descendencia. Acá estamos viendo la descendencia de Abraham completita, todos. La cual ninguno podía contar, de todas gentes, linajes, pueblos, lenguas. Son los salvos de todas las épocas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Ya estaban justificados, sus pecados habían sido perdonados y tenían la victoria. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces dice el versículo 14, y yo le dije, Señor, con Juan quería saber quiénes eran, de dónde habían salido. Lo leo al versículo 13. Dice, respondiendo uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? ¿Quiénes son y de dónde han salido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. La gran tribulación aún no llegó. Es en ese tiempo, cuando venga la imposición de la marca de la bestia y cuando venga el sellamiento del pueblo de Dios. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo.
y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Dice el versículo 16. No tendrás más hambre, ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. Y miren el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas vivas, y Dios limpiará todas lágrimas de los ojos de ellos. La última gota de lágrima que usted va a llorar va a ser ante los pies de Cristo. Jesús va a limpiar para siempre esas lágrimas, esa angustia que usted lleva en el corazón. Tiene que amar la verdad y entregarse a Cristo. Hoy es el momento para hacer esto. El sello de Dios va a ser colocado en la frente. Y prácticamente es decir, llevan el nombre de Dios en su frente, es decir, pertenecemos a Dios. Dice el capítulo 22, el versículo 3 y 4. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Qué honor servir a Cristo, qué honor servir a Dios. Dice el versículo 4. Y verán su rostro. ¿Cuántas veces soñamos con ver el rostro de Dios, el rostro de Jesús? Y su nombre estará en su frente. Vamos a ver el rostro y vamos a tener el nombre del Señor en nuestra frente. Aquellos, Dios quiera, que recibamos la señal de Dios en nuestra frente. Queridos amigos, te invito a ver toda la secuencia previa a este mensaje, si no va a haber cosas que van a quedar descolgadas. Y te invito a ver sobre todo los temas que vienen, pero en el último tema vamos a hacer una recapitulación y vamos a ordenar los eventos de manera cronológica que vimos hasta acá. Entonces tendrás una opinión más respecto a cómo se desarrollarán las profecías en el tiempo del fin, del tiempo presente y del tiempo del fin. Querido amigo, siempre seas o no de una religión específica, mi consejo es este: ora a Dios y estudia la Biblia. Haz lo poquito que entiendas, pero hazlo. Haz el bien. Eso no hay mucho que entender. Los invito a compartir estos temas, y si te interesan los temas que vamos a ir subiendo, suscríbete y dale like para que el algoritmo de YouTube te haga llegar a ti y a tus conocidos los siguientes temas y notificaciones. Si Dios quiere, una vez más estaremos la próxima vez por este medio. Y decimos lo último: por gloria y para gloria de Dios, esto fue, esto es y esto será Principio de Vida. Hasta la próxima.